Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Justicia española niega la extradición a los Estados Unidos y concede la libertad condicional al señalado jefe del cartel de los soles, Hugo Armando Carvajal Barrios. No, bien, siempre está bien. Y esperaba era esto, no esperaba otra cosa. Y confié y sigo confiando en la justicia española. Uno de los países democráticos con más garantías en el tema judicial en el mundo. No podía esperar otra cosa. Yo soy inocente. Falsos señalamientos siempre me los han hecho. Y estoy complacido con lo que pasó, de verdad. Alias El Pollo Carvajal, quien era uno de los generales de confianza de Hugo Chávez, es reclamado por la justicia de los Estados Unidos por una serie de delitos relacionados con narcotráfico. Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Declaración caso Hugo Carvajal El Pollo, agente especial DEA Ravi Valdeo. Desde al menos aproximadamente 1999 hasta inclusive el 2019 aproximadamente, Carvajal fue miembro de una organización venezolana de narcotraficantes, compuesta por altos funcionarios venezolanos y otros, conocida como el Cartel de los Soles. Los objetivos del Cartel de los Soles incluyeron no solo el enriquecimiento de sus miembros, sino también el uso de la cocaína como arma contra los Estados Unidos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 revelamos el expediente que condensa un resumen de las pruebas y las acusaciones que están en poder de la justicia estadounidense y que sustentan la petición de extradición a España. Carvajal y otros miembros del Cartel de los Soles cultivaron conexiones con narcotraficantes a gran escala, incluidos, entre otros, los cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, una organización terrorista con el fin de obtener grandes cantidades de cocaína. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la decisión de la Audiencia Nacional Española que negó hoy la extradición hacia los Estados Unidos y le otorgó la libertad condicional e inmediata al general venezolano Hugo Armando Carvajal. Alias El Pollo Carvajal es acusado de delitos relacionados con narcotráficos y estaba preso en Madrid desde el pasado 12 de abril. El punto clave de esta noticia, las pruebas que tiene en su contra la justicia de los Estados Unidos. Según la declaración entregada por la DEA al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Carvajal, quien era uno de los generales de confianza de Hugo Chávez, habría fraguado en el año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 un plan con las FARC para enviar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. NTN 24 conoció el expediente que describe el resumen de las pruebas documentales y físicas que fueron obtenidas por la DEA durante esta investigación. El uso de la cocaína como arma contra los Estados Unidos, uno de los objetivos del denominado Cartel de los Soles, además del enriquecimiento de sus miembros. Así lo destaca el resumen de la investigación de las pruebas recopiladas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra de Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo. La declaración jurada por el agente especial de la DEA, Ravi Valdeo, conocida en exclusiva por NTN 24, detalla con precisión los enlaces de El Pollo y la entonces organización criminal de las FARC de Colombia. FARC, Ejército del Pueblo. En la búsqueda de estos objetivos, Carvajal y otros miembros del Cartel de los Soles cultivaron conexiones con narcotraficantes a gran escala, incluidos, entre otros, los cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, una organización terrorista con el fin de obtener grandes cantidades de cocaína, así como apoyo logístico y protección a lo largo de las rutas de transporte de cocaína dentro de Venezuela y de Colombia y entre ambos países. La declaración del agente especial de la DEA aporta el testimonio de más de 10 testigos. Testimonios según los cuales, en ocasiones y a cambio de la asistencia de narcotraficantes de las FARC, Carvajal proporcionó a esa agrupación terrorista armas como ametralladoras y misiles tierra-aire.
Entre los hechos descritos aparece un personaje clave, alias Iván Márquez, el mismo excabecilla de las FARC que dirigió las negociaciones de paz de La Habana y que tras su desmovilización decidió irse a la clandestinidad y rearmar una nueva banda criminal junto a otros exjefes de las FARC. Banda protegida por el actual régimen venezolano en cabeza de Nicolás Maduro, según lo denunció el presidente de Colombia, Iván Duque. Que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Aproximadamente a mediados de 2008, el testigo 2 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano Ramón Rodríguez Chacín y el cabecilla de las FARC Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Durante la reunión, el testigo 2 escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico como uniformes, barcos y ordenadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por PDVSA. Entre los testigos hay quienes aseguraron haber trabajado directamente con Iván Márquez entre los años 2009 y 2015. Durante ese periodo, el testigo 10 se familiarizó con la coordinación de las FARC con funcionarios del gobierno de Venezuela que apoyaron las actividades de narcotráfico de las FARC y les proporcionaron a las FARC acceso a armas de calidad militar como ametralladoras. Las FARC fueron responsables de producir grandes cantidades de cocaína, una parte significativa de la cual se importa a los Estados Unidos. Bueno, y ustedes también pueden participar de este programa a la noche. Los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter utilizando la etiqueta numeral La Noche Pollo Carvajal. Numeral La Noche Pollo Carvajal. ¿Y por qué hemos puesto este hashtag? Porque hoy la pregunta ronda alrededor de esta decisión que algunos han calificado de polémica que ha tomado la Audiencia Nacional Española, la justicia española, que no solo negó la extradición hacia los Estados Unidos de alias El Pollo Carvajal, sino que también le ha concedido la libertad condicional. En las próximas horas, la Audiencia Nacional Española explicará por qué razón tomó esta decisión. Dejar en libertad al quien es considerado uno de los generales más cercanos a Hugo Chávez y que es acusado en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Para analizar este tema tenemos 3 ángulos de opinión distintos. Quiero saludar a esta hora en Miami, en los Estados Unidos, en Florida. Nos acompaña el general en retiro Antonio Rivero, militar en retiro de Venezuela, en el exilio y expreso político. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Buenas noches a toda la audiencia latina y, por supuesto, a todo el equipo de NTN 24. En la ciudad de Bogotá, también desde la óptica colombiana, otro militar en retiro, Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y defensa estratégica. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jefferson, por la invitación y un cordial saludo para toda la teleaudiencia y a los invitados en el panel. Y está con nosotros también Gustavo Azócar, es escritor, consultor político, periodista. Bienvenido al programa La Noche. Hola Jefferson, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en tu programa y saludos al resto del equipo. Gustavo, comienzo con usted preguntándole, ese primer planteamiento ha generado una profunda polémica, la decisión que ha tomado la justicia española. No solamente ha negado la extradición del Pollo Carvajal, sino que le ha concedido la libertad inmediata. ¿Usted qué opinión tiene de esta decisión? ¿Es un acierto o un error de la justicia española? Jefferson, yo creo que esta sentencia de la audiencia española tiene 2 lecturas muy claras. Una lectura favorable y, por supuesto, la lectura desfavorable. La lectura desfavorable, por supuesto, es el hecho de haber dejado en libertad condicional y de negar la extradición a Estados Unidos de El Pollo Carvajal, un general que, como ustedes bien lo apuntaban en la introducción del programa, ha sido acusado de delitos muy graves como narcotráfico y vinculación con grupos terroristas como la guerrilla colombiana. A mí me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que 2 países europeos, primero el Reino de los Países Bajos, Holanda, cuando el general Carvajal fue detenido en Aruba,
se negó a enviar al general Carvajal a Estados Unidos. Y ahora otro gobierno de Europa o otra instancia europea, en este caso la Audiencia Nacional de España, también niega la extradición de Carvajal a Estados Unidos y le concede la libertad condicional. Me ha llamado poderosamente la atención que hayan sido dos instancias europeas, primero Holanda y ahora España. Pero por otro lado, la otra lectura es que es probable que esta decisión, más que jurídica, sea política y se esté dando de alguna manera la impresión de que todo militar, alto o bajo, que proceda a abandonar a la dictadura de Nicolás Maduro y que proceda a denunciar a la dictadura de Nicolás Maduro y aportar pruebas y documentos contundentes contra la dictadura de Nicolás Maduro, como lo ha hecho en efecto el general Carvajal, va a recibir de algún modo algún trato preferencial por la justicia de otros países. Eso pudiera alimentar o entusiasmar a otros altos oficiales venezolanos que actualmente están muy cercanos al dictador Nicolás Maduro para que puedan emprender exactamente el mismo camino que emprendió Carvajal o que emprendió hace poco el general Christopher Manuel Figuera, quien era director del SEBIN. Es decir, todo el que abandone a Maduro va a tener algún tipo de consideración especial, al menos por la justicia de España o por la justicia de otros países. Brevemente, porque me llama la atención algo que usted dice. Es muy interesante los planteamientos y la lectura que usted nos plantea, ya la analizaremos a lo largo de este programa, pero usted ha llamado la atención sobre las decisiones que se tomaron frente a un mismo caso en dos momentos distintos de la historia. Dice usted que le llama la atención poderosamente que el Reino de Holanda y en este caso España decidan no otorgarle o no entregar al Pollo Carvajal en extradición hacia los Estados Unidos. ¿Qué sugiere usted que está sucediendo? ¿Cómo se puede explicar eso que usted plantea? Que a todas luces es bastante interesante. Dos países de Europa que en dos momentos distintos han negado a los Estados Unidos esa extradición. Sí, a mí me ha llamado la atención porque no puede ser producto de la casualidad. O sea, no puede ser un hecho casual que el general Carvajal fuera detenido en Aruba hace unos cuantos años atrás. En ese momento el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición desde Aruba a Estados Unidos. Incluso una delegación de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, viajó a Aruba con la esperanza de poder regresarse a territorio norteamericano con el general Carvajal y prácticamente se quedó con los crespos hechos. Tuvieron que regresar sin nada porque Carvajal fue regresado por órdenes del Reino de Holanda a territorio venezolano. Y ahora la Audiencia Nacional de España pues prácticamente decide lo mismo, niega enviar a Carvajal a Estados Unidos y lo deja en libertad. Yo no sé si en este tipo de decisiones tendrá algo que ver el hecho de que el general Carvajal maneja muchísima información con respecto al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a la compra de armas, a la manera como se trafica la droga o el lavado de dinero. Pudiera ser, quizás estoy entrando en este momento en el terreno de la especulación, pero es una sospecha que yo tengo de que pudiera ser que el general Carvajal maneje información comprometedora, tanto de Holanda como de España, y estas dos naciones han preferido no enviarlo a Estados Unidos para que eso se quede hasta allí. Para quedarse con esa información. Coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica y exmilitar colombiano. ¿Usted qué lectura hace de esta decisión que ha tomado la justicia española? Pues Jefferson, naturalmente que además de polémica, esta decisión es política. Difiero del concepto de que pudiera haber una especie de coincidencia de pensamiento entre Holanda y España. Es que tengamos en cuenta que cuando este señor fue detenido en Aruba, estaba de embajador o pertenecía al cuerpo diplomático y tenía una inmunidad, y eso fue lo que le garantizó que lo regresaran a Venezuela y Maduro lo recibió como un héroe. Aquí en España la cuestión es distinta y creo que es política porque se aproxima la elección presidencial de Estados Unidos, y eso que llevaran al señor Carvajal a los Estados Unidos en este momento pues sería una victoria política para el señor Trump.
al presentarse esta situación de que la justicia española le niega haberlo enviado a la justicia de Estados Unidos, pues obviamente no sale como un triunfo de Trump y le reduce las posibilidades a Trump de cantar victoria en su campaña electoral. Pero también súmele usted por qué lo considero político, porque es que en España tiene mucha influencia el grupo Podemos, y Podemos fue el que aportó el abogado que asesoró a las FARC en la elaboración de ese espurio esperpento jurídico que llaman la JEP. Y también Podemos tiene mucho contacto con uno de los terroristas de las FARC que vive en España hace varios años huyendo de la justicia colombiana, que se llama Yesid Arteta y está hasta de profesor en una universidad. Entonces, por ese lado es que yo creo que hay un hilo conductor, hay una unión entre lo que ocurre con las FARC, con el señor Carvajal, y lo que pudiera estar ocurriendo con la justicia española y la misma política exterior española. General en retiro Antonio Rivero, ¿cuál es su opinión? Bueno, mira, en primer lugar estoy en total desacuerdo, ¿no? Yo creo que aquí la fama que ha tenido la justicia española de buenas decisiones, de sentencias, muy ajustado propiamente a esa justicia, a esa dama ciega que realmente mantiene el equilibrio de la sociedad por razones propiamente de los procesos que se siguen, pues yo creo que ha quedado muy mal parada. Y ciertamente aquí puede haber un interés político desde el punto de vista de las tendencias, digamos así, ideológicas que están en parte del gobierno, en lo que pueda suceder con los Estados Unidos, como bien dijo el coronel Villamarín. Y también, por supuesto, aquí hay algo importante, ¿no? Puede España estar jugando o estar buscando también, dada la cantidad de información que pueda aportar el general Carvajal desde el punto de vista de esas rutas que bien las conoce, porque vamos a estar claros, las conoce muy bien y no por hechos de investigación que pudo haber, digamos así, encontrado en su proceso, en sus 10 años de inteligencia y pueden haberlas, digamos así, combatido fieramente, sino precisamente por su conchupancia, por su complicidad, por su participación, por el conocimiento que existía en la Dirección de Inteligencia Militar, siendo él su director, siendo director posteriormente, y que a través, pues, por supuesto, siguiendo las instrucciones del difunto traidor Chávez, pues llevó a cabo toda esta, digamos así, componenda internacional de facilitar a través de Venezuela el tráfico de droga de la FARC y de los diferentes carteles que hacían vida en Colombia y que se les permitió a través de acuerdos llevados a cabo por parte de Chávez y de la FARC y del ELN, entre otros, para poder obtener el financiamiento desde el punto de vista de la lucha de esa narcoguerrilla y así no tener en la frontera los delitos que eran el sustento anterior de parte de estos grupos, como era la vacuna, el abigeato, el secuestro, y que tampoco podían suministrarle dinero, digamos, directamente en dólares. ¿Por qué? Porque ya en los primeros años de gobierno del difunto traidor Chávez tuvo problemas con el primer representante o el primer jefe de la ICI, que fue el teniente coronel Urdaneta Hernández, y asimismo también con otros generales que llevaban a cabo la lucha antiguerrillera en la frontera, en los diferentes teatros de operaciones. Cuando llega el Pollo Carvajal, todo esto con él y con el capitán de navío que ustedes mencionaron en su preámbulo pues, de este debate, que el capitán de navío Rodríguez Chacín también formaba parte y eso lo de dice, esta relación general, lo dice el informe con la FARC y que llevó a cabo pues, el establecimiento del cartel. Eso lo dice el informe que ha entregado la DEA a la Audiencia Nacional Española, un resumen de las pruebas y de los testimonios al que tuvo acceso el canal NTN 24 y nuestros espacios periodísticos. El general en retiro Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, hoy dejado en libertad condicional por la justicia española,
Estuvo al frente de la inteligencia venezolana con Hugo Chávez en el poder durante más de una década. En el año 2008, su nombre ya figuraba en la lista negra del Departamento de Estado de los Estados Unidos por su presunta participación en el negocio del narcotráfico. Al día de hoy, con un pedido de extradición, la Unión Americana le reclama por haber querido inundar su territorio, de manera literal, lo dice este documento, con toneladas de cocaína. Por años ejerció como jefe de la inteligencia militar del entonces gobierno de Hugo Chávez. Posteriormente, Nicolás Maduro lo nombró cónsul de Venezuela en Aruba. En esta isla del Caribe fue detenido en julio de 2014. En el 2008 había sido incluido en la denominada lista Clinton por su presunta participación en las operaciones de narcotráfico a través de Venezuela de la entonces agrupación terrorista FARC de Colombia. Estados Unidos intentó extraditarlo bajo acusaciones de narcotráfico. Sin embargo, amparado en su inmunidad diplomática, logró ser liberado. Poner pantalla completa, acaba de bajarse en su tierra. Él es el general en retiro del ejército venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal. Años después de ser hombre de confianza y escudero del régimen venezolano, incluso como diputado oficialista, decidió darle la espalda a la dictadura de Maduro tras la convocatoria a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. Carvajal selló su distancia del chavismo el 21 de febrero de 2019, cuando decidió públicamente reconocer al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres. El viernes 12 de abril de 2019, el Pollo Carvajal nuevamente volvió a ser noticia. Por petición de la justicia de Estados Unidos, la Guardia Civil española lo capturó en Madrid. Fiscalías federales de Miami y del sur de Nueva York lo acusan de narcotráfico. Carvajal ha estado en la mira de la justicia estadounidense como uno de los principales enlaces entre el gobierno del entonces presidente Chávez y las FARC, a través del denominado Cartel de los Soles. Algo que Carvajal ha negado a lo largo de su proceso en la justicia española. En la justicia de Estados Unidos no confío porque el solo hecho de que me hayan hecho lo que me hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo. Tras 5 meses, la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Española decidió dejarlo en libertad condicional y negar el pedido de extradición a Estados Unidos. Y esperaba era esto, no esperaba otra cosa. Y confié y sigo confiando en la justicia española. Uno de los países democráticos con más garantías en el tema judicial en el mundo. Eso hay que decirlo. Alias El Pollo tendrá que presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante las autoridades en España y no podrá salir de ese país hasta nueva orden. Coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, usted ha escrito diferentes escritos y libros sobre un capítulo reciente de la historia de Colombia, y fueron esos computadores que fueron hallados en los campamentos de alias Raúl Reyes, cuando este integrante de la entonces organización criminal de las FARC fue abatido en territorio ecuatoriano. En esos documentos yo me acuerdo, coronel, que se hablaba bastante sobre esas relaciones y esos nexos que existían entre el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y las FARC. Y esos ejes o esos nexos se fundamentaban en relaciones estrictamente que tenían que ver con narcotráfico. Hoy es dado a conocer un documento en el que, según las pruebas que tienen los Estados Unidos, Chávez habría ordenado combatir a Washington introduciendo droga por medio de las FARC. Palabras más, palabras menos, y abro comillas, como lo dice el documento: combatir a Estados Unidos inundándolo de cocaína. ¿En qué consistía ese plan, coronel Villamarín, de acuerdo con las investigaciones que usted viene realizando desde hace ya 11 años? Pues mira, Jefferson, ese plan ni siquiera era idea de Chávez, era una idea de Fidel Castro que comenzó desde comienzos de la década de los 90
a llevar coca con Pablo Escobar vía Managua con Daniel Ortega y por otras hacia Cuba y de Cuba hacia la Florida para exactamente afectar al enemigo capitalista y causarle daños. Y en estos computadores de Reyes quedó muy claro que quien manejaba toda la actividad delictiva del régimen venezolano en relación con las FARC, con los narcotraficantes, con los crímenes contra asesinatos de venezolanos que fueran contrarios al régimen de Chávez, era el señor Carvajal. Entonces, este caballero Carvajal era la persona encargada de coordinar lo que posteriormente llamaron como el cartel de los soles. Y en los computadores de Reyes, como usted lo nota muy bien, quedó al descubierto toda esta actividad ilícita del señor Carvajal en apoyo de lo que pensaba Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana, del Congreso Bolivariano de los Pueblos, de la Coordinadora Continental Bolivariana, y todo bajo la dirección de Fidel Castro desde Cuba y coordinado por Narciso Isa Conde desde la isla de la República Dominicana. Gustavo Azócar, ante este punto en particular, hay quienes aseguran que el Pollo Carvajal era el hombre de confianza para este plan que quiso ejecutar en su momento Hugo Chávez, el de inundar de cocaína a los Estados Unidos como una estrategia para combatir a Washington. Desde la información que tenían en Venezuela en ese momento, ¿cuál era el rol o el papel que jugaba el Pollo Carvajal? ¿Por qué era una persona tan cercana y de tanta confianza para el régimen de Hugo Chávez? Mira, yo suscribo, Jefferson, prácticamente en todas sus líneas lo que ha sostenido el coronel Villamarín. Es decir, el general Hugo Carvajal siempre fue una pieza importante en toda la estructura que armó el dictador Hugo Chávez para no solamente acabar con los poderes institucionales en Venezuela y acabar prácticamente con todos los partidos de oposición y con todos los líderes opositores en Venezuela, sino que también fue parte importante de la estructura criminal que armó Hugo Chávez, no solamente para llevar droga a Estados Unidos, sino también para tratar de incrementar la presencia de lo que ellos llamaban el socialismo bolivariano o el socialismo del siglo XXI en otros países de América Latina, como por ejemplo Nicaragua, Bolivia. Intentaron incluso hacerlo acá en territorio colombiano. Es decir, yo creo que a los venezolanos nos ha quedado claro siempre que el señor Carvajal no era precisamente un angelito de la caridad. Era una persona que siempre estuvo al servicio de la dictadura de Hugo Chávez y que posteriormente estuvo al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero fíjate, el hecho de que Carvajal haya decidido ir a España no puede haber sido un hecho casual. Carvajal pudo haberse ido a cualquier otro país del mundo, pero escogió España. ¿Por qué escogió España? ¿Por qué casualmente España? ¿Por qué decidió irse a España con un pasaporte falsificado? No se nos olvide que una de las mayores lavanderías de dinero de la corrupción que se instaló en Venezuela fue España, a través de la banca privada de Andorra. Allí se lavó una enorme cantidad de dinero que era propiedad de todos los venezolanos. Allí se fraguaron negocios utilizando los dineros de petróleos de Venezuela. Y en España, hoy día, mientras nosotros estamos hablando, hay una enorme cantidad de boliburgueses, de chavistas, maduristas, que se llevaron a España los dineros que se robaron acá en Venezuela. En España están los hijos de Padrino López, en España están los socios de Samar López, los socios de Tarek El Aizami. Hay mucho venezolano honesto y emprendedor que se fue a España, y eso hay que reconocerlo, pero también hay mucho boliburgués que robó a manos llenas en Venezuela y que se fue a lavar ese dinero en territorio español. Esa información sin ninguna duda la tiene el general Carvajal, y yo no tengo la menor duda de que esa decisión de la audiencia de España en el día de hoy, por supuesto que es política, por supuesto que está la política detrás de la decisión para permitir quizás que el general Carvajal o no dé a conocer algunas cosas o colabore con algunas investigaciones que se pueden estar desarrollando en territorio español. General Antonio Rivero, ¿qué opina de este planteamiento que nos hace Gustavo desde Cúcuta, en Colombia? ¿Por qué cree usted que realmente este general, el Pollo Carvajal, tomó la decisión de irse para España?
allí hay muchos integrantes del chavismo que también han huido y han llegado a este país a pedir exilio, pero lo cierto es que la información que tiene el Pollo Carvajal es bastante importante y bastante estratégica. ¿A qué cree usted que respondió esa decisión de viajar hacia Europa y no quedarse en cualquier otro país, como lo pudo haber sido Bolivia, Argentina, o inclusive haber pedido asilo político o por lo menos haberse acreditado como testigo ante la justicia de los Estados Unidos? Bueno, realmente creo también, como lo dice el compatriota Gustavo Azócar, que pudo haber tenido alguna claridad en cuanto a la cantidad de personas que lamentablemente le sirve España de, digamos así, de protección, de aliviadero a todos esos corruptos. Pues no dudo de que el Pollo Carvajal, el general Carvajal, haya decidido España desde el punto de vista de un país con mucho mayor facilidad en el orden de la justicia, con el antecedente de lo que ya tuvo con el reino de Holanda, un país europeo, y por supuesto la tendencia ideológica de izquierda que tiene el actual gobierno y que pesa pues también algunos elementos que también le conviene incluso al gobierno de Nicolás Maduro, desde el punto de vista de que ir a los Estados Unidos, por supuesto, implicaría una mayor, digamos así, revelación de informaciones que la que pueda aportar sobre España o sobre la justicia española como tal, en una relación, por supuesto, que pueda obtener el gobierno de España para tratar de paliar la situación desde el punto de vista del narcotráfico que llega constantemente también procedente de Venezuela y que el Pollo Carvajal puede saber de estas rutas, de estos narcotraficantes y aportar informaciones allá. Entonces creo que el estudio, el análisis que tuvo el general Carvajal tiene que haber alguna forma de, digamos así, de resulta que le dio el beneficio que actualmente la justicia española falla a su favor, lo cual sigo y reitero que en este momento pues la justicia española ha perdido o está perdiendo la credibilidad desde el punto de vista de lo que implica el tratamiento de un delincuente como es este caso el general Carvajal. General Rivero, pero también plantea Gustavo un punto bastante importante y es que puede tener una lectura distinta y es que puede ser una decisión favorable porque de alguna forma envía un mensaje a aquellos militares cercanos al chavismo, cercanos hoy a Nicolás Maduro, para que tomen esa misma decisión que tomó el Pollo Carvajal, alias el Pollo Carvajal, de distanciarse del régimen chavista y denunciar los delitos y los crímenes que cometieron en el exterior. ¿Usted qué opina de esa lectura? ¿No cree que podría llegar a tener ese efecto al interior de las filas militares, que en últimas son las que sostienen en este momento a Nicolás Maduro? Mira, realmente yo difiero un tanto de esta opinión del compañero Gustavo Azócar, porque basta ya de ser favorable el que delincuentes terminen cayendo pues en un favorecimiento por el hecho de salirse de las filas del chavismo, del madurismo, o propiamente salirse de las filas de la delincuencia, de la criminalidad, que es la que mantienen este estatus de desastre, de destrucción del país. Y no puede ser factible que militares tengan que sujetarse a la venia de una impunidad para poder librar lo que realmente existe en Venezuela y va a seguir imperando, porque por 4, 5 o 6 que sigan saliendo de esta manera goteada, pues no van a ofrecer la posibilidad de quiebre necesario para que el país logre la libertad. Y la Fuerza Armada, definitivamente, los que cometieron un delito tienen que ser sancionados, o nacionalmente o internacionalmente, de acuerdo a la envergadura del mismo. Coronel, permítame, general Antonio Rivero, ya voy con el coronel Luis Alberto Villamarín. Debo marcar una pausa comercial. Coronel Luis Alberto Villamarín, cuando regresemos, quiero escuchar su lectura frente a este planteamiento que ha hecho Gustavo, que también ha sido respaldado por diferentes sectores de opinión el día de hoy, tanto en Colombia como en Venezuela. Y es que también esta decisión que toma la justicia española
puede tener esa lectura favorable para llevar a otros militares a que también tomen distancia del régimen de Nicolás Maduro. Esto será luego de una pausa comerciales. Ya regresamos a este programa de la noche. Las insignias que llevan sobre su uniforme militar no solo los identifican como altos mandos de la fuerza pública, también como supuestos miembros de una estructura ilegal dedicada al narcotráfico a la que la prensa internacional le ha llamado el Cartel de los Soles. El famoso Cartel de los Soles, primero no es un cartel y hoy en día no está solo en los militares. El nombre inició en las 90s cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana estaba involucrado en el narcotráfico. Los soles son las estrellas que tienen los generales. Es el caso de un grupo de altos mandos militares y funcionarios del gobierno chavista que, según denuncias, durante años han tenido el monopolio del tráfico de droga. Esta estructura estaría traficando estupefacientes producidos en Colombia y transitándolos hacia Estados Unidos y Europa con ayuda de carteles mexicanos. Venezuela es un estado mafioso porque cuando uno llega al punto donde líderes de instituciones del Estado están involucrados en crimen organizado, están facilitando crimen organizado y están usando los recursos del Estado para apoyar crimen organizado. Para mí hemos llegado al punto donde podemos decir que es un estado mafioso. Investigaciones del diario ABC de España indican que para el año 2015 por Venezuela pasaban 5 toneladas semanales de droga y que el 90% era producida en Colombia. Además que esta red de tráfico de drogas operaba con mayor frecuencia en los estados de Aragua, Bolívar y Delta Amacuro. Según revelaciones que han hecho exfuncionarios del chavismo exiliados en otros países, esta supuesta estructura del crimen comenzó sus operaciones cuando el entonces presidente Hugo Chávez envió como emisarios a altos mandos militares para hacer contactos con la entonces guerrilla de las FARC. Uno de ellos es este hombre que aparece en pantalla, Leamsi Salazar, quien hasta diciembre del 2014 fue jefe de seguridad de Diosdado Cabello hasta que desertó a su cargo para vincular a reconocidos oficialistas venezolanos con el narcotráfico. Según reveló el diario ABC de España, Salazar en declaraciones a la DEA denunció que Cabello, hoy en día presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sería el cabecilla del Cartel de los Soles. Afirma que le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes del negocio ilícito. Porque yo me siento agraviado. Ninguno de ellos ha pedido disculpas. Ahora el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola prueba, y el malo soy yo. También señala a Tarek El Aizami, actual ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, así como a José David Cabello, supuesto responsable de las finanzas del Cartel de los Soles. Son gente que tiene puestos públicos y de muy alto nivel dentro de los órganos del Estado. También figura Hugo Rafael Chávez, hijo del fallecido mandatario y quien sería el encargado de organizar el traslado de cocaína a través de la estatal PDVSA. En la lista también está el general venezolano Hugo Carvajal, alias El Pollo, quien fue diputado, director de Contrainteligencia Militar, director general de la Oficina contra la Inteligencia Organizada y quien estuvo a punto de ser extraditado a Estados Unidos desde Aruba acusado de narcotráfico, pero quien, amparado en su inmunidad diplomática, logró ser liberado. Bueno, coronel Villamarín, ahí usted veía la radiografía del Cartel de los Soles. ¿Qué efecto cree usted que va a tener esta decisión que tomó la justicia española al interior de estos militares? ¿Lo puede llevar a que ellos tomen esa decisión también de darle la espalda al régimen y huir a otros países para allí entregar la información que tienen? ¿O por el contrario es una patente de corso para que sigan con estas alianzas con el narcotráfico y continúen inundando de cocaína a los Estados Unidos, tal y como lo dice este documento de la DEA? Pues mire, Jefferson, antes de contestarle esto quiero darle la respuesta a la pregunta que me hizo antes de ir a la pausa. Es respecto a por qué el señor Carvajal probablemente salió para España. El señor Carvajal salió para España por varias razones, porque España es un país de la Unión Europea y tiene ciertas connotaciones
en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos que no las tendría un país de Latinoamérica. Por otra razón es que si él se hubiera ido para Argentina, pues allá hay un gobierno que es de derecha y rápidamente hubiera ayudado ahora a extraditarlo. Y si se hubiera ido para Bolivia, pues Bolivia está en el proceso de que no se sabe si continúa Evo Morales o no continúa, y ahí sí estaría en riesgo de que lo extraditaran. O lo mismo para Cuba o para Centroamérica, que son países con problemas muy complejos de seguridad y de la justicia, y que allí lo pudieran capturar la DEA y llevarlo, como ha pasado con otros delincuentes. Entonces, la mejor garantía que él tenía era ir para España, a ubicarse allá, y es una visión estratégica, porque detrás de lo que ha pasado con la decisión de la justicia española, no me cabe la menor duda que esté el partido Podemos y la izquierda española y otros elementos de la izquierda europea que son antinorteamericanos. Respecto a lo que usted me pregunta de si esto incidiría o no en los militares venezolanos, es que está tan descompuesta la Fuerza Armada venezolana, hay tanta corrupción y tanta mediocridad, hay más generales que soldados, que allí se puede esperar una caída del castillo de naipes en cualquier momento, y ahí sí se quedaría Maduro sin su fortaleza. Pero mientras esté el señor Padrino López detrás, que es el que maneja la cuestión con fuerza y con mano dura, puede resistir un poco de tiempo Maduro con el respaldo que le da Rusia y en cierta forma China. Sí. Gustavo Azócar, veíamos una radiografía de cómo opera este cartel de los soles y la veíamos en el contexto de la decisión que toma la Audiencia Nacional Española, pero también de este documento de la DEA que condensa un resumen de las pruebas y los testimonios con las cuales los Estados Unidos sustenta ese pedido de extradición del Pollo Carvajal. ¿Estamos hablando de un hecho del pasado? ¿Usted cree que esta estrategia de inundar de cocaína a los Estados Unidos es vigente todavía? Jefferson, yo creo que esa estrategia ideada por Hugo Chávez se mantiene totalmente, porque el dictador Nicolás Maduro ha mantenido su relación estrecha con el Ejército de Liberación Nacional y ahora con las FARC. Creo que en las últimas semanas ha quedado plena evidencia de la presencia en Venezuela de los altos mandos de las FARC y por supuesto también de los altos mandos del Ejército de Liberación Nacional. De tal manera que ya no solo se cuenta con el apoyo de las FARC para inundar de cocaína a Estados Unidos, sino que ahora también se cuenta con el apoyo del ELN para inundar de cocaína a Estados Unidos. En el 2015 eran 20 toneladas de cocaína colombiana las que pasaban hacia Venezuela y desde Venezuela a Centroamérica y de Centroamérica a México y de México a Estados Unidos. Pero en este momento, más del 50% de la cocaína que se produce en Colombia pasa a Venezuela y desde Venezuela va a Centroamérica y de Centroamérica a México y de México a Estados Unidos, o toma otra ruta, la ruta por África, porque también está entrando oyendo droga desde Venezuela a África, de África a Europa, y también se distribuye en Europa. De tal manera que ya no solamente se han trazado el objetivo estratégico de inundar de cocaína a Estados Unidos, sino que ahora también están inundando de cocaína prácticamente a la mitad de Europa. Hay una alianza ideológica, política, criminal, que comenzó Hugo Chávez con todos estos grupos terroristas y guerrilleros, y esa alianza criminal la ha continuado hoy en día la dictadura de Nicolás Maduro. Gustavo Azócar, escritor, consultor político, periodista. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle por su tiempo y el análisis que nos hace a propósito de esta importante noticia que en las próximas horas tendrá un nuevo desarrollo cuando la Audiencia Nacional Española entregue la justificación, los argumentos por los cuales tomó esta decisión que hoy genera polémica. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Muchas gracias a ti y al equipo de La Noche. Coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, experto en geopolítica. También un gusto haberlo tenido de aquí con nosotros. Gracias. Muy amable por la invitación, Jefferson. General en retiro Antonio Rivero, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Militar en retiro de Venezuela, en exilio y expreso político. Fue uno de los presos del régimen chavista. Muchas gracias por habernos acompañado, general.
Muchas gracias, Jefferson. Lo mejor para ustedes y para Colombia. Vamos a una pausa, a comerciales, y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.